Teen Alcohol Use. Muchas gracias a todos por estar aquí y por lo que están viendo esto en forma de video. Yo voy a rápidamente tomar este tiempo para poder compartir la pantalla. Entonces voy a colocar las diapositivas porque tenemos muchas cosas de que hablar hoy. Vamos a hablar acerca del uso de alcohol por sobre las metas en cuanto a los adolescentes y tener conversaciones. La información es importante, saber qué hacer también es bastante crítico porque esto se puede salir de las manos muy rápidamente y también puede ser una oportunidad de poder tener esta información y colocarla muy buen uso. Si tiene preguntas, al final vamos a tener un tiempo para poder tenerlo. Ya puede hacerlo en el chat o en el preguntas y respuestas al final. O si a usted le gustaría levantar su mano, hay un botón que puede apretar para poder participar en preguntas y respuestas del final. Y entonces también puede hacer una pregunta en forma oral, pero si nada de eso funciona, si esto es, por ejemplo, una grabación, está mi correo electrónico, donde usted se puede contactar conmigo para tratar de responderle su pregunta. La información y el conocimiento para tomar acción es fundamental. Entonces voy a tratar de ayudarles lo más que pueda. Con todo eso, entonces vamos a hablar y vamos a conversar. Entonces, vamos a hablar de las cosas que son un poquito más aburridas, las estadísticas, para sacarlas del paso rápidamente. A nosotros actualmente, muy recientemente, tenemos la publicación de los datos del uso de alcohol y drogas en adolescentes a nivel nacional. Pues es donde nosotros recibimos, la ayuda. Estos son la información del año 2023. Alcohol es lo que más usan los jóvenes. Lo que luego va al vaporizadores y también la marihuana. Entonces, independiente de eso, no hablamos mucho del alcohol. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de eso, porque ustedes creen que estoy como más tentado a hablar de eso. Con toda esa información, y vamos a volver a ver este gráfico durante la presentación de hoy, cuando usted se fija de eso, cuando usted ve qué tan bajo ese número es 14.6%, aun cuando la edad de 12 a 20 años nos enfocamos más en los adolescentes de 13 a 17, pero el alcohol, eso no es ni siquiera el 40%. Es mucho menor. Entonces, esto es pasado el mes de uso. Entonces, es importante saber que hay grandes espacios entre lo que los niños piensan que otros chicos están haciendo. Todos parecieran pensar que todos están tomando alcohol, utilizando los productos de THC, de marihuana o vaporizadores, pero hay otros conceptos que son importantes y mucho más laboraje que nosotros podemos obtener. Acá tenemos más información de estos últimos meses por medio de Samsung. Las niñas están bebiendo más que los niños. En cuanto al consumo de alcohol, es bastante similar y que está dentro de esa media, que son los 14.6. En cuanto al impacto, a veces es difícil, tenemos números que nosotros tenemos en la siguiente diapositiva, pero hay cosas ¿qué es lo que la sustancia está haciendo en nuestro país? Dependiendo de donde usted mire en el gobierno, si uno piensa 140.000 a 180.000 muertes relacionadas por el alcohol. Estamos hablando de 380 muertes por día y es la tercera causa de prevención de muerte. Y esto fue aumentado durante la pandemia por un 20%. Pero este es un cuadro que realmente me impactó. Cuando estamos mirando a todas las edades, el aumento de las muertes por el consumo de alcohol, el mínimo fue el 15%. Y sube en algunos lugares del país que casi se dobla. Entonces, este es un problema bastante prominente que se puso
mucho peor durante la pandemia y entonces no hablamos demasiado en cuanto a esto. Por ejemplo, el uso de los opioides, eh, o las noticias que da el New York Times. Hay razones, también hay un problema bastante serio con los opioides. Eh, es, Estamos hablando 80-90%. Entonces, pero si no hablamos que hay quizás el doble de personas muriendo por el consumo de alcohol. El 40% de todas las muertes causadas por accidentes de tránsito es por eso. Se están muriendo 36 personas diariamente, 40% de crímenes violentos, 66% de casos de abuso doméstico y 50% de asaltos sexuales. Entonces, si uno se fija en estos números, son bastante importantes. Esto es lo que sucede cuando personas, digamos, beben de una forma fuerte y constante. Y entonces por eso es que nos vamos a enfocar en cuanto a eso y nos vamos a enfocar también de la parte de la salud. El 90% de las bebidas alcohólicas que los adolescentes beben, las consumen durante un episodio de bebida que son de largo tiempo, son como episodios de bebida, pero cuando estamos hablando de adolescentes estamos hablando de cuerpos más pequeños, por lo tanto tenemos que pensar de una forma distinta, pero el 90% es cuando uno están realmente sobreusando la sustancia. En el 2011, 188.000 personas menos de 21 años fueron a la sala de emergencia por, digamos, problemas relacionados por el alcohol. También un aumento del riesgo de los problemas de alcohol más, digamos, que se enfocaron en la vida. Los adultos que comenzaron a beber antes de los 15 años tienen 3.5 más posibilidades de tener alcoholismo y que aquellos que esperaron hasta los 21. Y también esto interfiere, digamos, con el desarrollo del cerebro. Y las pequeñas cantidades no es que no tengan los impactos negativos, pero aún así no son de ayuda. Cuando el cerebro se está todavía desarrollando, nosotros queremos esperar hasta que tengan 20 a 25 años. No queremos agregar químicos que puedan cambiar cómo va digamos, a desarrollarse en algunas partes. Y entonces cuando uno le agrega químicos, también puede causar modificaciones en la estructura del cerebro y el desarrollo. Entonces no es ideal. Entonces con toda esta información, los niños, ¿por qué ellos escogen beber? ¿Por qué los adolescentes escogen y los adultos jóvenes? Ellos pueden creer que hay beneficios o los perciben como beneficios del uso de alcohol. Y entonces cuando uno les pregunta específicamente por qué, digamos, las encuestas que analizan las motivaciones, hay 3 áreas principales. Uno tiene que ver con los estresores externos. Nunca ha habido un tiempo más desafiante en cuanto a la salud mental. Pero pensar en todas las presiones, nunca han habido más presiones de ser exitoso en la escuela, en la universidad, tener buenas notas, también el bullying cibernético, todas las opciones de los predadores sexuales, las redes sociales. Entonces, las plataformas de redes sociales están realmente dañando a los niños. Entonces, también los baleos o balaceras en las escuelas en los últimos 5 o 10 años. Entonces, todas estas cosas son bastante estresantes para los jóvenes. Entonces, tienen que tratar de buscar una forma de poder, digamos, desarrollar eso. Entonces, también la salud mental, los traumas, la depresión, tienen estos sentimientos que no saben qué hacer. Pareciera que cuando entonces ellos beben, sienten que se van. Y también hay una capa extra que es bastante fuerte en cuanto a los adolescentes y a los jóvenes, que son los ambientes sociales. Los factores sociales son muy importantes para los jóvenes y cuando
estás en este periodo de la vida, lo que estás tratando de hacer es tratar de descubrir quién eres, quién no eres, con quién te vas a relacionar, cómo te defines a ti mismo. Y entonces, si estabas dependiendo de un grupo de otros niños y están todos bebiendo, vaporizando, utilizando ese tipo de cosas, es muy difícil sentarse afuera y no hacer esto y aún seguir siendo tu amigo. Hay mucha presión de las amistades, hay distintas formas de presión, el miedo de no participar. Y de esa forma es bastante difícil poder conectar con un nuevo grupo de personas, siendo que son los únicos que no están bebiendo, que no están utilizando o participando este tipo de actividades. Entonces hay como una extra capa de presión que son enormes, que vamos a hablar más adelante. También hay otras cosas que suceden cuando uno bebe. A lo mejor te estás preguntando como padres, ¿por qué ellos siguen haciendo esto? ¿Por qué siguen volviendo a beber? Y el principio que yo quiero compartir acá, y vamos a volver a esta a medida que seguimos adelante, el comportamiento siempre está dirigido con un propósito, siempre hay una razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y si nosotros miramos a este tipo de comportamientos, si miramos a los comportamientos, esto no tiene sentido. Pareciera que están haciendo decisiones, lo que significa que ellos están obteniendo algo que ustedes no lo saben. Y si usted lo sabe, a lo mejor ahí podría tener un poco de sentido. Incluso más adelante, es todo eso, de las cosas que uno no conoce, generalmente involucra una emoción. Es una emoción. Y eso básicamente define que el uso de las sustancias relacionadas con el beber, las cosas se sienten distintas cuando nos sentimos relajados a cuando estamos estresados o cuando sentimos presión. Entonces quiero utilizar esta imagen en la siguiente diapositiva para poder corregir, digamos, el dibujo del cerebro humano. Entonces, así se ve por dentro, tenemos un automóvil eléctrico y un perro sentado en el volante. ¿Por qué me gusta este diagrama? Lo voy a explicar. ¿Y por qué nosotros lo entendemos como un estresante? Entonces, se define en dos factores principales. Primero, tienes el perro y tienes el carro. El carro es una metáfora, por supuesto. Es una metáfora para el córtex del cerebro. Y entonces comenzamos con el cerebro. En nuestro lado analítico del cerebro, donde los niños jóvenes piensan acerca de las cosas críticas, tienen las buenas ideas, les gusta pensar los efectos a largo plazo, a corto plazo. Y eso es lo que nos separa de los animales, porque los animales no tienen esa parte del cerebro que es bastante avanzada. Pero lo que nosotros es mucho, y eso más fuerte que nuestra parte de que los animales tienen del cerebro, que es más que nada por las cosas que son impulsos, los límites. Entonces, lo que nosotros queremos más que cualquier cosa, no queremos sentir dolor o bajo ninguna circunstancia, no sentir dolor. Y lo segundo, más que cualquier otra cosa, queremos sentir placer. Entonces lo que sucede es que cuando estamos estresados, cuando estamos no cómodos, y entonces es como si el perro se hiciera cargo del volante. Entonces la parte del cerebro le gusta, decide, tenemos que sentirnos mejor lo antes posible, no toleramos este estrés. Y entonces, cuando eso es lo que andas buscando, las sustancias se ven bastante tentadoras, porque eso es lo que hacen. Las sustancias intoxican y pueden tener tan euforia y pueden chequear ambas cajas. Entonces, particularmente si te has sido entrenado para hacer esto, si tu cerebro ya piensa, me siento súper estresado, debiera tomarme un trago. Entonces, es muy probable que vaya y lo vuelva a hacer, y lo más cómodo que te sientas con eso, con el sistema límbico, lo vas a continuar haciendo. Si uno lo ve a los escáneres de los cerebros, lo que uno ve es que la parte frontal del córtex, y le das, digamos, una tarea bastante estresada, los pone en una situación y uno le hace una resonancia magnética, lo que uno ve es que la activación
decrece, digamos, del córtex frontal. Entonces, por ejemplo, si usted ha estado en una situación donde ha tenido alguna pelea con la persona, con su pareja, y dice algo que no necesariamente lo quiso hacer, que no fue muy cordial y que le causó dolor, y a lo mejor lo hubiese dicho en otro contexto, hubiese sido distinto, pero fue, digamos, uno no se siente cómodo, la otra persona se siente más agresiva y uno lo siente como quizás falta de respeto, falta de bondad, a lo mejor tiene alguna presión dentro que quería liberar esa presión y lo hace sentir mejor. Y entonces, bueno, si yo a lo mejor grito más, va a terminar de decir las cosas que me está diciendo, va a terminar. Entonces, si usted, por ejemplo, si está completamente pensando, no lo haría. Y entonces, ¿por qué dirías cosas que son hirientes? Entonces, si nosotros, digamos, resumimos esta metáfora, es como si un jugador no estuviera jugando con todas las cartas en la mano que cuando tiene 28 años. Entonces, parte del cerebro que se está desarrollando durante ni siquiera tienen el mismo poder en el carro que un adulto tendría. Entonces, cuando viene la presión, la ansiedad o las presiones sociales, es mucho más difícil para ellos el no caer en esa trampa porque están siendo, digamos, totalmente formados de una forma distinta. Entonces, todo eso viene básicamente del no sentirse cómodo. Y entonces, estas formas de sobrellevarlo, tenemos, por ejemplo, la furia, que es depresión clínica, ataques de pánico, ansiedad crónica. Entonces, un punto bastante bajo de los sentimientos. ¿Qué pasa cuando sucede? Entonces tenemos estos comportamientos que son compensatorios, como los tics nerviosos, comportamientos adictivos, los desórdenes alimenticios, porque simplemente quieren sentirse mejores, quieren ser deseados, quieren ser parte de un grupo. Generalmente son cosas bastante básicas que son necesidades emocionales básicas. Y entonces la estrategia que estás utilizando no es bastante útil. Y entonces ahí es cuando se produce el problema. Entonces el problema es cuando nosotros nos preocupamos por qué los jóvenes están bebiendo. Es que nunca este porcentaje ha sido más alto cuando uno mira estas estadísticas. Nuevamente, estos son los comportamientos riesgosos de los adolescentes de la preparatoria. El año 2023, hace 3-4 meses atrás, 40% de los alumnos tienen depresión clínica en el último año, pero 1 en 5, algunos han pensado seriamente en el suicidio. 1 de 10 lo ha tratado de cometer suicidio, y solamente 1/5 de esos van al doctor para ser tratados por eso. Entonces, cuando usted ve los colores ahí, son los cambios que han pasado entre el 2021 y 2023. Entonces, a lo mejor usted lo puede ver mejor en la primera línea, pero de 42 a 40 es aún bastante alto. Entonces, esta parte en cuanto al suicidio, esto me preocupa bastante. Estamos hablando de 30 estudiantes y 3 de ellos tratando de matarse el año pasado. Eso es mucho, es demasiado, es desafortunado. Entonces tenemos que hacer algo de manera que nosotros podamos proveerles que ellos resuelvan a no beber. Lo que nosotros estamos hablando acerca de la ciencia del cerebro, el cerebro ha cambiado bastante durante los años del COVID, y una de las cosas que han tenido más dificultades durante este periodo de tiempo, esencialmente, el cerebro de un niño de 16 años se ve bastante diferente a que un cerebro de un niño de 16 en el 2018. Tienen menos, digamos, son más susceptibles a tener, digamos, problemas de heridas al cerebro, y también la corteza es bastante más delgada.
Entonces, ¿por qué los niños eligen beber? Y eso es una de las grandes razones. Y también esta es otra razón, y vamos a ver un poquito hacia más adelante. También eso tiene que ver con las normas sociales. Las normas sociales vienen en dos favores, sabores, descriptivas e inyuntivas. Descriptivas, lo que piensan que las otras personas están haciendo alrededor tuyo, describiendo el ambiente. Entonces, por ejemplo, vemos el ejemplo en la siguiente línea. ¿Cuántas personas tú crees que están bebiendo? En la forma inyectiva es cuán aceptable es ese comportamiento. Estoy haciendo algo aquí que no debiera, que las otras personas consideran que es desagradable o de mal gusto, o que no es placentero. Entonces, estas dos normas lideran o llevan al uso del alcohol, como por ejemplo también el fumar versus vaporizar. Y esa es una de las razones por lo cual tiene que ver con los sabores, por qué escogen fumar vaporizar en vez de fumar. Entonces, por ejemplo, ahora fumar no es algo que los jóvenes, digamos, consideran que sea bien visto. Entonces, necesariamente no van a estar pensando en fumar, porque está dentro de las normas inyuntivas. Entonces, estas son las dos áreas en las cuales pueden influenciar a los adolescentes. Y no tan solo a los adolescentes, sino que también puede ver también en las familias. Entonces, quiero compartir con ustedes unos datos locales que están acá en Chicago, que quizás exactamente no representa donde ustedes se encuentran, pero hay algo acá que yo puedo mostrarles que es bastante representativo de los datos nacionales. Cuando ustedes, hay distintos condados en Illinois, y nosotros sacamos esta información, estamos hablando simplemente del alcohol. Y esto es cuántos son los alumnos de las escuelas de último año del grado 12, cuáles son los daños que existe del beber por episodios largos. Son bastante altos. Ahora, mire estas dos columnas, la percepción de los amigos versus la actual. Y entonces existe una gran diferencia. La columna de la izquierda, ¿qué porcentaje de alumnos pensaron que más del 50% de otros estudiantes bebían? Entonces, ¿cuántos pensaban que el 50% de los estudiantes bebían? Esos números casi 50% de los niños pensando que los otros jóvenes bebían. Pero la columna de la derecha son los puntajes actuales, digamos, reales de los niños que beben. Entonces, todos los niños, la mitad de ellos, piensan que más del 50% de ellos están bebiendo. Y esto está bajo el 20% de la mayoría de estos condados. O quizás en el 20% si estamos viendo un promedio. Pero no es ni siquiera cercano al 50, 60, 52 o 48, que hay un condado que está en 34, pero aún así es bastante bajo. Los niños entonces realmente no tienen una visión real. Otra cosa que quiero mostrarles, cuáles son los que tienen acceso, digamos, con el permiso de los padres. Y entonces la información es bastante evidente de que los padres no están de acuerdo siendo permisivos en el uso del alcohol, porque está, digamos, por debajo de la ley. Es bastante común y por ejemplo también, y este es el uso en los comerciantes. Si los niños están tratando de obtener acceso, los padres no se lo dan. Entonces, esto es lo que nos dice, nos habla bastante acerca de las normas, cómo los niños beben y cuál es lo que ellos piensan que es normal para hacer. Y entonces, en las normas inyuntivas que queremos destacar es que hay mucho trabajo que se hace por las compañías para hacer el uso de alcohol, de que sea parte de nuestras vidas, e incluso muchas veces se allegan a los jóvenes. Por ejemplo, Mountain Dew sacó su propia línea de bebidas que no tienen cafeína, pero Mountain Dew
es utilizada primariamente para los alumnos de la universidad y de la preparatoria. Y entonces esta, digamos, marca está enfocada a influenciar a una audiencia que, digamos, no les ayuda al consumo de esto. Y entonces, por ejemplo, este artículo, sorprendentemente, es bastante relevante. Hace muchos años atrás, yo les animo a que lo puedan hacer en Google, lo puedan buscar. Por ejemplo, si los medios se enfocaran en proveer información con respecto al alcohol a la misma medida que lo hacen con las drogas. Y habla mucho en cuán destructivo puede ser el consumo de alcohol. Entonces los medios hablan acerca, qué sé yo, de los peligros de muchas cosas, pero no mucho en cuanto al alcohol o ni siquiera de la industria que los produce. Y entonces hay muchas cosas que los jóvenes están en desconocimiento o cómo lo perciben dentro, digamos, de las compañías que producen alcohol. Entonces, esta es otra estadística en cuánto se consume en América y cuánto es esto. La gran mayoría del consumo de alcohol son por las personas que están bebiendo en periodos largos o que tienen alcoholismo. Si ustedes se fijan acá, ese 90% de alcohol está siendo consumido por el 20% de la población. Perdón. Y entonces son personas que beben más de 10 bebidas por día. Usted no puede tener... si alguien bebiera en forma responsable, imagínense cuánto de eso está de estas dos categorías en comparación a las otras. Por ejemplo, 1/3 de los adultos no beben. Esas son las bebidas alcohólicas que un adulto básicamente no beben durante la semana. Ni siquiera estamos con una bebida alcohólica a la semana, digamos en un promedio. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando los jóvenes se pueden dar cuenta de esto, ni siquiera sabemos si los adultos están en conocimiento de esto. Entonces, ¿por qué las normas son importantes? Las normas sociales son, digamos, los predictores más fuertes del uso de alcohol en los adolescentes y de los episodios largos de bebida. Entonces, uno de los factores más importantes, hay 4, digamos, fuentes primarias que tienen normas que son, digamos, que tienen gran impacto. Los padres, los amigos, los medios y los medios sociales. Y cada uno de ellos tiene la habilidad de proveer normas en cualquier dirección, en una forma que sea, digamos, saludable y de ayuda, o quizás en una forma más riesgosa y caótica. Entonces, hablemos acerca del hogar. Por medio de los padres. Entonces, ¿qué es lo que se hace en forma explícita en cuanto al alcohol? ¿Hemos hablado acerca de ello con nuestros niños? Esto es algo que idealmente debiera hablarse en forma regular. No es un tema tabú. O que se sienta bastante incómodo hablando de eso. Estamos hablando de comunicaciones así normales, chequeando qué es lo que estás viendo en la escuela. Esto es algo que se manifiesta alrededor tuyo, o es algo que de repente, esto no es como que los vas a sentar a conversar de repente. Entonces, asegurarse que es bastante explícito, no tan solo en cuanto a saber lo que está sucediendo, pero también la expectativa, porque lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Nosotros vemos que los padres tienen gran impacto en de estas normas. Pero cuando nosotros hablamos en cuanto a la actitud de los padres demostrada en las estadísticas,
hay mucha correlación en los comportamientos de los niños. Entonces es importante expresar cuáles son las expectativas, cuáles son los comportamientos que les gustaría saber de su niño y saber en qué momento parar. O por ejemplo, ¿qué pasa si hay una introducción supervisada al alcohol o a veces un pequeño sorbo? Ha sido consistentemente demostrado que es detrimental para los resultados de acuerdo a las investigaciones. Por ejemplo, escuchamos muchas veces, nosotros pensamos de que es dañino. Si es algo que a lo mejor usted ha hecho en el pasado o ha pensado hacerlo en el futuro, nosotros recomendamos que no lo haga. Porque lo que hace es normalizar el uso del alcohol. Entonces aumenta este permiso en el cerebro. Esto es algo que quizás ellos tienen la expectativa de poder hacerlo cuando vayan a la universidad. En alguna forma está como dándoles el permiso para hacerlo. Entonces normaliza el uso. También ha sido relacionado al aumento de la cantidad y la frecuencia, a tener comportamientos riesgosos de bebida, también problemas relacionados con el consumo de alcohol y altos niveles de uso de alcohol, porque debido a la introducción temprana del alcohol. Entonces realmente no es algo, puede parecer algo bueno, puede haber un beneficio teórico, pero realmente tiene un efecto contrario. Entonces, ¿cuál es la relación del alcohol que nosotros tenemos que modelarles? Cuando tu niño te está mirando, estás diciendo, he tenido un día terrible, necesito un trago. O qué es lo que haces al final de un día bastante difícil, entonces te tomas un trago. Estás relacionándote con el alcohol en una forma que no es saludable delante de ellos. Hay investigaciones bastante sólidas que idealmente que no se bebe, idealmente que no se debiera beber delante de los niños. Porque aún si piensan hacerlo, que ellos están viendo en casa en eventos especiales, entonces es un evento especial y nosotros bebemos en los eventos especiales. Entonces eso se traduce a ellos como por ejemplo las fiestas de la escuela. Y entonces ellos comienzan a tomar en cuenta esas normas. Entonces tenemos que minimizar lo más posible el beber delante de los niños. Los estudios han indicado que los niños también se dan cuenta cuando los padres están intoxicados, cuánto están bebiendo, y especialmente si están bebiendo al punto de la intoxicación. Entonces, 1 de cada 5 niños han sentido avergonzados por sus padres en algún momento con respecto a la bebida. Entonces, ellos absolutamente están mirando los comportamientos. Entonces, en cuanto de la exposición a los medios, hay una asociación positiva entre la exposición de los medios y el uso del alcohol. Y entonces hay varios estudios que han sido revisados últimamente. Entonces el uso, digamos, los avisos, estamos hablando de los medios de comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, televisión, puede ser explícito o implícito, digamos, avisos comerciales, donde son activamente promocionados, donde uno está viendo que algo sucede y no es necesariamente que nuestra atención ha sido movida. Por ejemplo, Euphoria, la primera sesión, la primera parte de los capítulos. Esto no es para los niños, pero muchos de los adolescentes lo están viendo. Pero no está, digamos, catalogado para niños, pero el centro de esta historia está basada en el consumo de alcohol. Otra cosa sería Stranger Things, donde hay personas que están fumando todo el tiempo y entonces les muestra que es parte de la vida y es parte de ser, digamos, un adulto, el fumar cigarrillos. Entonces, en forma implícita, están haciendo un precedente. Y entonces se ve que es bastante común de lo que es
ahora. Entonces, están modelando. También la cantidad, digamos, de la exposición. Los niños que tienen más exposición son 2.4 veces van a estar más tentados a beber alcohol que los que tienen una exposición mínima. Entonces, lo que estamos viendo en cuanto a las redes sociales, esto es bastante consistente. Hay estudios que estamos aquí mostrando en las redes sociales, digamos, si acaso son efectos positivos o negativos con respecto a ciertas sustancias. En cuanto al alcohol, se menciona menos, pero el 92% es positivo. Entonces, lo que ellos están viendo o de las personas están hablando en cuanto al uso de alcohol, entonces debe ser, digamos, movido en una dirección opuesta. Por ejemplo, también puede ver los cigarrillos, las polisubstancias. Lo único que es negativo es el uso de opioides, pero aún así es 79% positivo. Y entonces lo que podemos ver que en las redes sociales tiene, digamos, un sentimiento positivo el consumo de ellos. Por ejemplo, posteos en Facebook, el uso de alcohol, o también, por ejemplo, tener más episodios de largos consumos. Estamos hablando de la cantidad de tiempo que los jóvenes están siendo expuestos a este tipo de imágenes en línea y cuánto ellos estaban bebiendo. Y entonces, cuántas horas al día estaban siendo expuestos a este tipo de imágenes, y alrededor del 12% de los adolescentes estaban siendo expuestos a este tipo de imágenes. Y entonces están recibiendo, absorbiendo todos estos mensajes, lo cual los hace aún más difícil. En cuanto a otras sustancias que ellos no saben, alcohol y cafeína es una parte central donde hay mucha desentendimiento. Entonces, algunas de estas bebidas tienen alcohol y cafeína. Y la razón por la cual estas ya no se pueden vender de este tipo de bebidas es porque conduce a envenenamiento por alcohol. Es la cafeína la que reduce la sedación. Y entonces no puede absorber el alcohol en el cuerpo. Entonces te vas a sentir más energético, pero no es que el alcohol no está haciendo cosas al sistema central, porque es un depresivo al sistema nervioso central. Entonces el cerebro, digamos, actúa, se defiende por el mecanismo de defensa. Pero si usted está artificialmente manteniéndose despierto, de manera que no te vaya a desmayar, entonces puede liderar a a no desmayarse, a que el corazón pueda latir en forma no regular, y también hay una mayor oportunidades de episodios de bebida por largo tiempo, sexo que no haya sido deseado o sin protección, el beber, el manejar bebiendo. Entonces el alcohol tiene sus problemas, digamos, potenciales. Entonces, cuando estamos mirando esta próxima diapositiva, cuando estamos mirando los impactos que incluye, digamos, el efecto que tuvo en los humanos y en roedores. Entonces, tenemos, por ejemplo, déficits en el aprendizaje verbal. Hay también alteraciones neuróticas. Hay cambios en el cerebro. Entonces, hay algunos estudios que hemos hecho en roedores, donde también se ha hecho con humanos. Y tiene un efecto en ambos. Y entonces esto es peor que cuando uno lo consume. Como adolescente tiene mayores impactos de lo que uno espera. Entonces el uso crónico, que es otra nueva capa, es una de las cosas que más dañinas que uno puede colocar en su cuerpo. Y entonces va por distintos sistemas de cuerpos.
Si constantemente se está intoxicando al proceso de la ebriedad, aún bebiendo 1 a 2 bebidas al día, si es, por ejemplo, una mujer, está relacionado con el desarrollo de el cáncer de mama. Y, y entonces hay bastantes cosas negativas que pueda producir por el beber alcohol. Entonces, ¿qué es digamos, si le gustaría beber, cuál es la cantidad apropiada? Entonces, ¿cómo le puede hablar de este tema a los niños? Es importante ser súper claro que la expectativa y el deseo que ellos no vean, porque realmente es dañino. Pero si ellos deciden hacerlo, porque algunos van a hacer eso, porque ellos tienen la oportunidad de hacerlo, desean hacerlo. Entonces, si ellos desean tomar esa opción, ellos tienen que entender que tienen que hacerlo en una forma que sea menos directa de causar daño en su cuerpo. Entonces, por eso la importancia de la educación, de la importancia de no manejar y beber. Entonces, saber cuánta es la cantidad que estamos ingiriendo, porque eso muchas veces el porcentaje de alcohol es distinto y entonces a veces no se entiende, a veces pueden beber mucho más y se pueden meter en problemas. Entonces, para que la gente pueda entender cuál es una cantidad estándar y cómo eso se traduce al BAC. Y también para aplicarse para la seguridad del manejo. Pero hay algunos estados que tienen el 0.00 hasta la edad de 21 por temas de seguridad. Digamos, estamos hablando de chocar versus no chocar. Y entonces si tienes un cuerpo pequeño, vemos qué tan poquita es la diferencia. Con 2 bebidas, si pesas 100 libras, 2 bebidas, eso es 1.2 de BS. Aún si uno sube 140 libras, entonces, con dos bebidas, entonces los cuerpos pequeños se aumenta bastante rápido. Y entonces, ¿qué esto significa? Entonces, ¿cómo esto se puede traducir en cosas negativas? Entonces, proveer la educación es de gran ayuda. Entonces, lamentablemente me olvidé de mandarlas antes de este video, pero lo vamos a mandar por correo una vez, por si alguien deseara, digamos, bajarlas. Así que lo voy a colocar ahí. Pero lo que uno puede ver cuando las cosas comienzan a cambiar y se vuelven negativas. Y en el punto 1, es muy probable que sea participante de un choque fatal. Entonces, 0.7, 0.4, son cosas que son bastante importantes que ellos puedan entender. Estamos hablando de 3 bebidas. Esas son las cantidades que personas pueden fallecer manejando en la autopista. Entonces es bastante peligroso. Hay algunas preguntas frecuentes, mitos y hechos que nosotros podemos utilizar con los niños. El bebé con un estómago vacío puede ser bastante volátil, pero los niños tienen que entender que la razón por la cual es más beneficioso, digamos, pasarlo por medio de comida, porque cuando va directamente se puede envenenar más fácilmente cuando está bastante intoxicado, si está bebiendo, si no ha comido. Entonces, idealmente debiera no hacerse. El beber más no significa que se va a pasar un mejor momento. Hay un mito que lo más que tú bebes, lo mejor te vas a sentir. Y entonces muchas veces se dice, lo va a pasar muy bien si bebes más. Pero eso no es verdad. Si uno vemos acá, vemos el efecto. Entonces, después de cierto punto, al comienzo,
las cosas se vuelven en una dirección negativa, te estás sintiendo peor, tus palabras se están volviendo difíciles de entender, te puedes desmayar y también tienes, digamos, los efectos del día de después. Y entonces los niños tienen que entender cómo poder participar en estas consecuencias. El beber más no significa que vas a pasar un tiempo mejor. Entonces, para tu información, ninguna cantidad de alcohol es recomendable. Pero el BSI ha sido, digamos, ha hecho como un estudio de un efecto positivo. Es 0.05. 0.05. Esto es algo para que nuevamente quiero repetir que la recomendación es que los niños no beban, pero si esto sucediera, digamos, como adulto, 0.05 es la recomendación. Porque el alcohol, digamos, lidera al vómito y al desmayarse. Entonces es porque es una intoxicación. Pero el vómito es una reacción del cuerpo. Quiere decir que el cuerpo ya no puede recibir más porque ya no lo puede manejar. Entonces no podemos expeditar el mantenerse sobrio por más tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, consumo de cafeína. Puedes hacer esto, pero eso realmente no va a ayudar. Digamos, aun cuando da un resultado positivo en un vaporizador, aún no demuestra la realidad del consumo de alcohol o el efecto que tiene en el cuerpo. Es bastante difícil para alguna persona que ellos puedan darse cuenta de que están muy bebidos para manejar, pero una de las razones es que no tienen un conocimiento porque su entendimiento está impedido, y otra cosa también que la tolerancia física va mucho más rápida que la tolerancia mental. Entonces muchas veces hay dos tipos de tolerancias en el alcohol, una que es física, cuánto afecta físicamente y cuánto afecta mentalmente. Entonces lo que sucede es que la tolerancia física va más rápido que la tolerancia mental. Por eso que si alguien tiene una gran tolerancia, a lo mejor no se están moviendo, no se están tropezando o hablando, digamos, de una forma rara, pero una forma conectiva, no se demuestra tanto como lo está mostrando de una forma física. Entonces, una persona puede pensar que está bien porque están cognitivamente impedidos en ese estado. Y entonces, por ejemplo, si ven, pero si yo estoy caminando bien, yo voy a manejar bien. Pero realmente no puedes emitir ese juicio, esa decisión, porque hay un impedimento mental causado por el alcohol. Y entonces, aun cuando una persona sufre de alcoholismo, entonces pueden tenerlo incluso más alto que 3, 4, 5 y pueden funcionar en cierta escala, pero aún así no es, digamos, seguro que ellos puedan manejar. Entonces, lo último, una nota. El LD50 del alcohol es una dosis letal. Si alguna persona es un índice terapéutico, uno mira al radio entre, digamos, la cantidad terapéutica que una persona pueda necesitar para sentir que está ebrio, con una persona que cree cuánto es. Entonces, una persona dice 0.08, el LD50 es 4.5. Ese es el promedio, esa es la media. Entonces, 6 veces el efecto de la dosis del alcohol mata el 50% de las personas que lo utiliza, y eso es increíblemente peligroso. No hay ningún tipo de droga que sea prescrita médicamente que donde uno pueda tomar 6 veces la cantidad que ha sido prescrita.
Y entonces nunca eso sería aprobado porque es increíblemente peligroso. Sería tomar 10 a 15 Advils y morir. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de las normas y cómo nosotros pensamos y hablamos al consumo de alcohol, por digamos, las políticas del uso de sustancias, el alcohol es todo relacionado básicamente a las normas de lo que la sociedad ha hecho y los efectos que esto conduce. Y esto es bastante difícil si no se cambian las normas para poder utilizarlo. No es porque estaba utilizando, digamos, favoreciendo la salud de las personas. Por ejemplo, que a lo mejor algunas condiciones las estadísticas se ha mejorado, que qué sé yo, la cirrosis ha bajado. Entonces, a nivel social, aun cuando habían, digamos, cosas positivas, no se han cambiado las normas sociales. Entonces, es bastante peligroso. Entonces, con todo esto, esta es la segunda parte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sabemos que la información es importante y a lo mejor usted en la primera parte de la presentación usted ha aprendido algo que no sabía para poder colocarlo en uso. Pero también podemos pensar en las cosas que podemos hacer. Quiero centrarme en esta idea de renormalizar. Y en cuanto a las conversaciones, como nosotros hablamos con nuestros niños. Entonces hablamos acerca de la influencia de los padres. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Realmente importa? Hay una parte de los niños, la mayoría de las veces, que se identifica como parte de la familia. Ustedes son los padres y ellos quieren tener una relación positiva con sus padres. Quieren que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Aún cuando las cosas a veces, digamos, son difíciles o distantes, eso todavía permanece. Esto una y otra vez, las expectativas de los padres, qué es lo que ellos dicen, es bastante significativo de la predicción de un comportamiento. Entonces, fijar las expectativas, proveer información y acerca de las normas verdaderas y el impacto en la salud del consumo del alcohol. Entonces, hablamos, vamos a colocar estos en el chat al final del día para que tengan una información disponible. Entonces pueden utilizarlos para poder darle la información del impacto del alcohol en la salud. Y esto tiene un gran impacto. Hay un estudio que salió en el 2023, están hablando los alumnos de la universidad, que es, digamos, el mejor dibujo que puede encontrar. Simplemente el renormar. Ellos estaban hablando cuántos alumnos bebieron por un periodo largo en el mes pasado. Entonces, si alguien decía 64%, 2/3 de los alumnos de la universidad bebieron el mes pasado, pero luego colocaron la medida, digamos la media actual, que es un 24%, que bebieron durante largos episodios. Y luego mencionaron que menos y menos están bebiendo en esta edad y estamos intentando que este número siga bajando, y lo cual es verdad. Pero estábamos cerca del 30%, el 25% bajó, simplemente pusieron la información disponible, les mostraron esta discrepancia. Entonces lo que ellos encontraron que esta es, digamos, la línea base, y en los 6 meses de seguimiento, esta es la gran diferencia que se produjo, las normas que se percibieron y los comportamientos. Y entonces las normas bajó del 17 al 9%. En cuanto a la frecuencia, también bajó. Por ejemplo, que ellos participaron digamos, por volúmenes de vida, bajó del 50 al 31%. Y incluso también en el comportamiento de los que se abstuvieron, bajaron bastante. Y en el caso de todos esos números, ustedes pueden observar, bajaron en un 30%.
tan solo por tener este tipo de información donde se les dijo lo que ellos pensaban y lo que realmente estaba sucediendo, porque somos influenciados por normas. Entonces podemos hablar, tenemos estas cosas, estos recursos en líneas también disponibles en el sitio de la CDC. Si usted puede renombrar, esto puede ayudar bastante. Entonces, discutir qué significa el beber responsablemente. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaría en tu cuerpo? ¿Cuáles son las implicancias en el comportamiento, el nivel de riesgo? No tan solo el manejar y beber, el tema de los problemas sexuales y todos los riesgos que se involucran. Porque al final ellos van a buscar por oportunidades para beber, entonces ellos tienen que tomar la decisión, si acaso ellos la van a tomar en sí mismos cuando ustedes no estén presentes. Entonces hay que hacerlo bastante claro y nosotros esperamos como padres que ellos estén saludables y que no lo hagan con algunas estrategias, pero si ellos deciden hacerlo, ellos tienen que entender cómo reducir el riesgo de causar cualquier tipo de daño, porque eso los puede conllevar a muchas más cosas problemáticas. En cuanto a la influencia parental, lo que nosotros hacemos también es importante. Entonces es importante que se mantenga involucrado y conectado con su niño, porque va a saber de esa forma si acaso existe algún problema, porque si eso no sucede, no sabemos cuándo las cosas se comienzan a complicar. Remover todos los tabús. No hay que hacer, es más favorable tener 60 conversaciones de 1 minuto que una conversación de 60 minutos. No es como tener la conversación. No hacerlo como que esto es de gran importancia, sino que es importante, vocalizar este tema. Es importante hacerle preguntas, qué es lo que ellos ven en la escuela, con marihuana, con weed, con el alcohol, con cualquier lenguaje que ellos estén utilizando. Muy pocos niños dicen, quiero ir al dispensador de cannabis. No, ellos utilizan un lenguaje con los cuales ellos se sientan cómodos, no los haga sentirse incómodos, básicamente mantenerlos hasta la edad que ellos tienen 18 y que ellos puedan ver cómo están sucediendo las cosas. ¿Qué es lo que usted está modelando? Esta es otra pregunta. ¿Estamos modelando una relación saludable con el alcohol? Porque al último, si están modelando algo con el alcohol, es algo que usted está haciendo, ¿de qué forma? Porque estas son las cosas que ellos están, tomando en cuenta, lo que uno hace. También reducir la disponibilidad del alcohol en el ambiente. No tenemos que hacerlo tan fácil, es que ellos puedan tener acceso. Es importante que ellos sepan qué tan visible es, qué tan normal es, qué tan accesible es. También es importante saber quiénes son los amigos de los adolescentes. El grupo de amigos es crucial en cuanto a lo que ellos deciden hacer. Es posible crear mensajes consistentes y expectativas de los padres también, de los amigos. Por ejemplo, cuando van a la casa de los amigos, a lo mejor ellos tienen distintos conceptos en cuanto al alcohol. Obviamente puede ser, incómodo tener estas conversaciones, pero usted puede participar de acuerdo a su nivel de que se sienta cómodo. Pero la mayoría de los niños, cuando todo su sistema ecosocial bastante, tiene un approach, más importante al uso de alcohol. También la supervisión durante el monitoreo de las fiestas. Entonces, asegurarse de que esto es algo que nosotros, a lo mejor se ha normalizado, y que en las fiestas hay alcohol, y entonces ellos comienzan como un acto normal. Asegurarse que las opciones que tienen disponibles para actividades saludables y para grupos.
Entonces, estar en contacto con los niños, conocer sus amigos. Si nosotros vemos que este es un grupo de niños que tienen la tendencia a beber mucho, a utilizar drogas, entonces bastante difícil es que su niño pueda permanecer con ellos o no hacer estas cosas cuando ellos estén haciéndolo, pero a veces mucho más fácil es proveer contacto con otro grupo de niños que puedan tener otro tipo de decisiones. Por último, en general, tienes que estar en conocimiento con el grupo de niños con los cuales se están relacionando con comportamientos que son destructivos. Y entonces son distintas las cosas que se van a desencadenar de ese tipo de actividades. Entonces es importante que el evitar de que ellos se vuelvan involucrados en niveles, digamos, menos profundos. Y no provee alcohol aun cuando sea en cantidades pequeñas. Entonces hay un libro bastante bueno que yo recomendaría, es cómo tener este tipo de conversaciones pequeñas. Se llama La Escuela de las Conversaciones Difíciles. Entonces, esta es una teoría de interacciones, de lo cual voy a estar hablando en los pocos minutos que nos quedan. Y ella básicamente lo hace bastante fácil poder entender, exclusivamente para los padres. Hay muy buena información para ellos si, por ejemplo, tiene dificultades para hablar con sus niños con respecto a conversaciones que son difíciles o disciplinar de una forma efectiva. Vean este libro, es bastante beneficioso. Y entonces tiene este cuadrante, este gráfico cuadrante de los distintos tipos de estilos de crianza. Entonces queremos idealmente llegar a los dos primeros. Y entonces, básicamente, lo que queremos hablar aquí es la idea de que en, digamos, decisiones importantes, cuando uno decide hacer algo por sus propias razones, que por lo cual puede ser porque está de acuerdo con los padres o quieren que la buena relación con los padres, pero cuando tu hijo ha decidido que no van a beber, va a ser mucho más efectivo que usted le diga: tú no tienes permiso para beber. Entonces, la expectativa es importante, pero también es importante el dar los valores, porque ¿qué pasa cuando ellos se van a la universidad y dejan la casa o tengan su propio hogar? Entonces, si la única razón por la cual ellos no hacían algo era porque usted se iba a enojar con ellos, entonces tenemos que pensar más allá de la primera capa, cómo nosotros desarrollamos una identidad de una idea de que largos episodios con la bebida no les suena como algo realmente atractivo y que es destructivo. Lo bueno de todo es una seguridad emocional entre su hijo y los padres. Entonces, si usted no lo tiene, toma un poco el poder construirlo, pero se puede hacer. Por ejemplo, si su niño no se siente emocionalmente seguro para hablar con usted, no van a hablar de temas que son sensibles o importantes, por ejemplo, la bebida o la preocupación que ellos tienen de otra persona que están bebiendo. Entonces, tener un lugar emocional seguro para que los niños puedan compartir, la forma que ustedes puedan desarrollar y mantener eso es cómo se comunica con ellos. Y entonces hay un acronismo para comunicar este tipo que se llama LOVE, que significa escuchar, ofrecer, validación y empatizar. Y esas son las formas como ustedes lo hacen. Y ustedes lo pueden hacer. Estas 4 cosas hace mucho más fácil el poder desarrollar, digamos, esta relación. Cómo nosotros ayudamos, cómo nosotros apoyamos y guiamos. Entonces le ayudamos a los adolescentes a explorar sus pensamientos y sentimientos para que ellos puedan tener sus propias conclusiones, pero es mucho más poderoso que ellos hagan sus propias conclusiones a que uno les diga lo que pueden hacer o no. Les da un empoderamiento de una autonomía donde ellos puedan tomar las decisiones de su propia vida. Entonces, idealmente queremos que ellos
puedan tomar sus decisiones de la forma más positiva posible. Porque muchas veces las vidas de los niños están a menudo fuera de control, no tienen una estructura y no quiere decir que sea malo, pero cuando nosotros miramos acerca específicamente a los comportamientos que no son, que digamos que se ven, por ejemplo, los desórdenes alimenticios al comienzo, el abuso de sustancias, comportamientos bastante cortantes, son formas de poder identificarse. Y ellos vienen que no tienen control de su vida y necesitan una estructura y es bastante difícil para ellos. Entonces, si es probable darles autonomía para que ellos puedan tomar decisiones, esa va a ser tu decisión, tú vas a poder decidir, porque hay consecuencias. Por ejemplo, relaciones familiares, si tú eliges el poder beber, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que vas a hacer? Resistir, por ejemplo, el reflejo de lo correcto. Por ejemplo, esto es lo que tú tienes que hacer. Uno puede hablar de la expectativa. Esto es lo que sucede si tú no sigues mis expectativas, pero no puedes decirle, pero se sugiere que no le diga. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que van a hacer, empujarlo y decirle lo que es bueno es malo. Lo que no requiere necesariamente es cometer errores. Entonces, esa es la idea. No es que nosotros queremos que ellos cometan un error para que aprendan. Eso no tiene que pasar de esa forma. Pero al mismo tiempo, queremos que darles lugar para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y tienen, digamos, este tipo de reacciones. Hablemos de la palabra love. L significa, en este sentido, acrónimo, escuchar. Tenemos que demostrarles de que estamos escuchando, que no lo pueden tomar por hecho. Entonces, escuchar de una forma activa. Hay dos formas que nosotros podemos hacerlo. La primera, hacer preguntas, que son preguntas, digamos, abiertas versus cerradas. Entonces, esto permite la exploración de motivación, pensamientos, sentimientos, algo que les muestre que usted está interesado. Por ejemplo, si el hijo llega al carro después de la escuela y le pregunta, ¿cómo fue la escuela? Y respondió, bien. ¿Pasaste un buen día en la escuela? Sí. No. Está bien. Entonces, eso es bastante cerrado. Entonces, una pregunta abierta sería, ¿qué fue lo más interesante que pasó en la escuela hoy? ¿Qué es lo que es más desafiante? Eso demuestra que estás interesado cuando haces ese tipo de preguntas y les da la oportunidad para que ellos puedan compartir de los detalles de su vida. Y luego cuando ellos le hacen un seguimiento en cuanto a eso les ayuda a las personas a sentirse más cómodas. También las palabras para utilizar preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? Cuéntame un poquito más. O también el por qué, pero hay que ser un poco cuidadoso con eso porque puede sonar un poco acusatorio. ¿Me puedes describir un poquito más por qué te sientes así? Entonces, cuéntame un poquito más cómo te sientes o por qué es tan difícil esto. Entonces, son preguntas, digamos, abiertas que no tienen, digamos, un juicio predispuesto. Evitar las preguntas como tener, cuál, cuántas veces, porque son preguntas que proveen una oportunidad para que se vayan por las ramas. Otro tipo de escuchar son las reflexiones. Ya sea que uno está reflexionando en cuanto a contenido o emociones, utilizando diferentes palabras de las que ellos le dieron de manera que demuestre que ellos estaban leyendo. Por ejemplo, entonces si escuchó algo, se lo repite con otras palabras y entonces les muestra claramente de que entendiste lo que ellos dijeron. La confianza, eso es un sentimiento, es una emoción que viene del sistema límbico. Entonces no es lógico, es
sentimiento, emoción. Entonces, parte de la razón por la cual nosotros cómo nos comunicamos es súper importante, aun cuando lo hacemos con palabras, cuando le estamos diciendo a alguien que le estamos mostrando a alguien que se siente inseguro, es una experiencia. Y así es como nuestro sistema límbico trabaja. Nosotros aprendemos por las experiencias y no por la lógica. Por ejemplo, si alguna vez va a un nuevo trabajo y el primer día del trabajo tiene dudas, cómo van a ser los trabajadores que voy a estar compartiendo, cómo va a ser mi jefe. El segundo día a lo mejor no va a estar tan nervioso, a lo mejor va a estar mucho más cómodo, a lo mejor te va a tomar 2-3 semanas, vas a tener inquietudes o preocupaciones. La razón por la cual se disminuye es porque estás experimentando que es un lugar seguro, que te sientes seguro. No es como que te tienes que convencer, puedes tratar de convencerte, pero no puedes llegar ahí porque nuevamente estamos tratando de hablar de un sentimiento, de una experiencia, y entonces el escuchar de una forma activa es todo en cuanto a los sentidos. Entonces estamos tratando de comunicarnos con el sistema límbico de una persona, entonces poder reflejar contenido y las emociones. Si estamos hablando con el niño y ella, por ejemplo, dice que está un poco incómoda hablando, entonces le puedes decir, te noto que está un poquito incómoda, me puedes decir qué es lo que estás sintiendo. Entonces eso le va a demostrar que la estás viendo, aun cuando ella no lo estaba diciendo en voz alta, pero el hecho de que tú lo hagas en voz alta, eso muestra que estás poniendo atención y eso va a dar un gran paso. Había mencionado también está bien si reflejaste algo, si te equivocaste. Eso demuestra de que lo estás intentando, aun cuando no respondiste en forma incorrecta, por lo menos lo estás intentando. La persona va a poder darse cuenta, no, eso no está bien, esto otro. Y entonces lo puedes tratar de clarificar, pero desde el punto de vista de una relación, eso es algo que está bien, porque claramente estás tratando, y eso por un punto de apoyo también es bastante bueno. También animamos a las personas a ir a algo más profundo hacia un objetivo. Este tipo de reflejos anima a la otra persona. Por ejemplo, decirle que esto es súper difícil, que alguno de tus amigos no estén bebiendo y esto te pone en una situación bastante difícil. Y si usted le dice algo así a su niño, lo que va a suceder, ellos van a elaborar un poco más, porque va a mostrar de que usted está escuchando y que está poniendo atención a sus sentimientos. Así es como usa las reflexiones. Y entonces la O en love es para ofrendas o lo que uno ofrece. Es, digamos, la retroalimentación. Y entonces esta es una de las formas más particulares. Una de las trampas que los padres a veces tienen es que ellos empujan a decirle a los niños qué es lo que tienen que hacer o cómo hacer algo mejor. Y entonces siempre no quieren escucharlo, quieren que sean su propia persona. Entonces la forma de poder evitar todo eso, nosotros utilizamos el sándwich de retroalimentación. Entonces llegamos al medio, el consejo con 2 rebanadas. La primera rebanada es pedir permiso para darles un consejo. Y se puede sentir súper raro si no está acostumbrado a hacer eso. Hey, tengo una idea que te puede ayudar. ¿Cómo haces? ¿Te la comparto? Puede ser tan simple como eso. Yo pasé algo similar en mi vida. ¿Te lo puedo contar? ¿Te gustaría escucharlo? Si usted pregunta, ¿puedo compartir esta información contigo? Si el niño dice sí, ellos ya dieron un consentimiento para poder escuchar el consejo, que es lo opuesto a poder empujar lo que queremos decirle. Lo que es importante mencionar en esto, solamente pregunte si tiene la habilidad de decir no. Porque si ellos dicen no estoy interesado y uno lo hace, de todas maneras se vuelve bastante divisivo y demuestra que no tiene ningún tipo de control. Entonces, con eso,
es importante, lo que puede hacer algunas veces, aun cuando tienen que escuchar algo, es decirle, controlar el tiempo. Por ejemplo, puedo hablar contigo acerca de tal cosa, cómo manejar esta situación, lo que sea, y ellos dicen, no, no quiero hacerlo. Entonces, tenemos que hablar de esto en el transcurso del día, no tiene que ser ahora, pero a ellos les da la autonomía de decidir cuándo. A veces eso, muchas veces puede ser apreciado y les da cierto nivel de control sin la necesidad de darles la habilidad de no tener la conversación. Entonces, la segunda es ofrecer el consejo y luego seguir. La segunda, digamos, tajada es preguntarles, ¿qué piensas? ¿Tú consideras que esto es posible? ¿Consideras que tú lo puedes hacer? ¿Le puedes dar un permiso explícito? No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero quiero saber lo que estás pensando. Entonces, lo que sucede, usted le hace permiso para compartir, ellos dan consentimiento, le das el consejo y ellos en su propia boca están de acuerdo o no de recibir ese consejo o hacerlo. Entonces, cuando esto sucede, es más probable que los niños tomen esa decisión o ese consejo en una forma mucho más positiva que cuando los padres le dicen tienes que hacer esto o esto otro. Entonces, evitamos el resentimiento, el empuje y la no receptividad. Esa es la O. Y como nosotros ofrecemos, digamos, guía. La B está para validación y esto significa que uno puede validar de su emoción más que su comportamiento. Si usted ha escuchado la diferencia entre culpa y vergüenza, o si no lo ha sentido, la culpa es cuando uno se siente mal por algo que uno hizo y puede ser bastante motivante porque no nos gusta el sentimiento de culpa, mientras uno valora, digamos, sus valores y sus cosas están fuera de línea. Y entonces uno puede mover su comportamiento y sus valores. Entonces, el ser capaz de poder ver y entender a una persona, validarlos y decirles, mira, estamos hablando, por ejemplo, con tu niño, ha estado bebiendo, entender de que deviene de un entendimiento bastante básico, que puede ser que quieres ser aceptado por tus amigos, o entiendo de que estás súper estresado. El poder validar eso, quiénes son ellos, ayuda mucho. Y entonces la vergüenza puede ser bastante paralizante porque significa eso es lo que yo soy. Entonces el no ser entendido puede ser detonante para muchos comportamientos. Ellos no se sienten entendidos, no se sienten valorados emocionalmente o que su punto de vista no ha sido entendido. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo en validar o decirles que entendemos, aun cuando no está de acuerdo con el punto, eso también es de gran ayuda. Decirle a alguna persona que su sentimiento está bien o mal es la forma más segura de remover una seguridad emocional. Cuando a alguien le están diciendo, oye, estás sobre reaccionando, sí, a lo mejor esto es bien, no sé lo que estoy hablando, realmente tengo que dejarlo. No, eso nunca sucede, porque eso es una dismisión. También directa o indirectamente. Eso no es de gran ayuda. Nosotros podemos validar la motivación emocional sin validar un comportamiento. Entonces quiero tomar este tiempo bastante breve. Me quedan 5 minutos. Vamos a hablar, nos vamos a pasar un poquito en el tiempo. Alrededor de las 11:35 quizás debería haber terminado. Pero también me voy a quedar un poquito más para las preguntas, así que lo siento por pasarnos en el tiempo. Quiero mostrarles este video más cortito, donde implica la empatía y por qué es tan importante. Entonces, veamos esto y volvamos a hablar.
¿Qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía siente conexión, la simpatía es desconexión. Y entonces esta persona estudió, tuvo la oportunidad de ver mantenerse fuera de juicio cuando está disfrutando algo, que reconocer las emociones en otra persona y comunicarlas. La empatía es sentir con la persona. Y yo siempre pienso en la empatía como este espacio sagrado donde una persona está dentro de un hoyo hondo, es oscuro, me siento sobreabrumado, y luego tú miras y dices, mira, aquí vengo yo sé lo que se siente estar aquí y no estás solo. La simpatía, es mal, ¿ah? No, ¿quieres un sándwich? La empatía es una elección vulnerable porque la persona quiere conectar contigo. Yo tengo que conectar con algo en mí que conoce ese sentimiento. Raramente es comienza con una actitud apática. Y entonces nosotros lo hacemos todo el tiempo porque alguien ya compartió con nosotros, compartió algo que es bastante difícil y tratamos de evitarlo. Entonces, por ejemplo, perdí un bebé. Yo creo que, por ejemplo, las respuestas, perdí a mi hijo, bueno, al menos estuviste embarazada, o estamos a punto de divorciar, por lo menos tuviste un matrimonio. Una de las cosas que nosotros hacemos en la cara de las personas hacen que sea muy difícil tener estas conversaciones, que nosotros tratamos de hacer las cosas mejores. Si yo comparto algo contigo que es bastante difícil, yo prefiero que tú digas, no sé qué decir, pero estoy tan feliz de que lo hayas compartido conmigo, porque la verdad es, donde nosotros podemos encontrar una respuesta es cuando nosotros hacemos una conexión, no cuando tenemos una respuesta. Muy dulce, ¿verdad? Pero es verdad. Esa va cerca de una conexión. El poder mostrarle a una persona que ustedes lo entienden, que han estado ahí, que pueden hacer esa conexión. Y eso es bastante crítico para una seguridad emocional y poder comunicar. Entonces, ese es el modelo LOVE, escuchar en forma activa, ofrecer, digamos, una retroalimentación, validar sus emociones y que estamos bien, aun cuando tiene que cambiar el comportamiento, y el poder mostrar una empatía. Estar en el hoyo con ellos. No tan solo bajar y decirles cómo sentirse mejor. Muchas de las cosas las emociones, el cambio de las emociones toman bastante tiempo, no cambian en forma inmediata. Como les decía, el primer día que vas al trabajo nuevo, no cambia inmediatamente, toma un tiempo el sentirse cómodo, el sentirse emocionalmente cómodo. Entonces toma bastante tiempo y consistencia, donde uno les muestra que la persona está cambiando y que las cosas son distintas y que te has vuelto un lugar seguro, así que continúa haciendo eso. Hay unas otras ideas de conversaciones adicionales con respecto al alcohol. Hablar acerca del alcohol y otras sustancias más temprano que tarde. Si tiene el tiempo y la oportunidad, más que de hacerlo lo antes posible, es más fácil hacerlo y fijar narrativas y el entendimiento temprano, en vez de tener que ellos tengan que analizar datos que están en los medios sociales y todo eso. Y entonces también es importante que el poder comunicar este mensaje, que no son verdad, que ellos, por ejemplo, obtienen ideas por los medios, entonces tenemos que enseñarles. Entonces a lo mejor a veces se va a volver un poquito más difícil que simplemente tener una conversación. ¿Qué es lo que ellos ven? En cuanto
como nosotros abrimos el tema inicialmente. Muchas más veces comenzar con generalidades que sea con preguntas, digamos, personales. En vez de preguntarle, ¿has estado bebiendo? O ¿tus amigos beben? Entonces, idealmente, ¿lo has visto todo? Estas son cosas que son cosas que uno habla con ellos. Que es mucho más importante que preguntarle, ¿has bebido? Entonces queremos evitar eso. Por ejemplo, si cuando ellos estén en la preparatoria, ser más general de manera que ellos no sientan que están, digamos, vendiendo a sus amigos o nosotros queremos buscar un entendimiento, primero un entendimiento. Cuando uno, por ejemplo, qué es lo que está pasando en tu mundo, hacerle preguntas que tienes inquietudes, tienes alguna pregunta en cuanto al alcohol, en cuanto a las sustancias, para ponerlos ahí. Pueden tener diferentes inquietudes o experiencias que realmente no sabías que ellos podían tener y mostrarles de que queremos entenderlos, no que queremos ofrecer un juicio sobre ellos, y eso también ayuda bastante a poder crear este ambiente de seguridad. Hablar de todas las partes del alcohol, no tan solo los negativos. Y entonces eso significa, si uno dice, mira, el alcohol te vas a meter en problemas, vas a tener peleas, vas a tener un choque. Estamos hablando solamente de lo negativo. Entonces, si no hace una idea equilibrada, entonces, ¿por qué ellos ven una forma tan negativa? ¿Por qué veo personas que lo están pasando bien? Entonces, si hablamos de la construcción completa y no solamente que ellos tengan que ser manejados en cierta forma, para algunas personas hay cosas que pueden ser positivas, pero que vienen con otro tipo de que pueden tener unos efectos negativos. Entonces es importante, nos perjudica en nuestra postura porque no estamos siendo honestos con todo. También queremos conectar las decisiones relacionadas con el alcohol, no necesariamente la primera conversación, pero ver hasta dónde va. Entonces, básicamente cuando estas conversaciones, digamos, ¿qué es lo que sucede cuando no estás presente? Entonces, cuando esos niños quieren ser quienes ellos son, por ejemplo, beber antes de la edad autorizada, entonces hacerlo bastante claro de que ellos lo puedan ver, que eso no se alinea con sus valores. Si es así, entonces es una conversación distinta, pero si no, entonces este comportamiento realmente no se alinea con la persona que tú quieres ser en el futuro, basado en tus propios valores. Y entonces cuando ven esa situación, realmente se dan cuenta de que no se alinea con esto. Y entonces queremos apoyarnos en darles un empoderamiento para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Ellos no van a escoger no beber porque los vas a castigar por un mes. Entonces, esa no es la persona que ellos quieren ver, eso no es el comportamiento que ellos quieren participar. Si eso hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si siento que mi niño necesita más ayuda o tiene más dificultad? Primero, siempre conectar con un terapeuta lo antes posible, con el que tenga una certificación relacionada a las adicciones, a los adolescentes o jóvenes. Los directorios de terapias, estos dos son de gran ayuda. Estos primeros dos pueden tener, digamos, una buena conexión con lo que usted pueda estar viviendo. Psychology Today quizás a veces no es es un poco más difícil encontrar un terapeuta y entonces son tan grandes que eso se hace un poco más difícil.
es bastante ok el poder trabajar con un terapeuta. Esto no quiere decir que uno sea un mal padre o que no ha hecho un buen trabajo, porque la trayectoria no se ve muy buena, pero básicamente esto no es necesariamente el control de los padres. La trayectoria de los niños, de la salud, es totalmente beneficioso que ellos lo hagan. Si hay algún tipo de emergencia, llamar al 911. También tenemos el 988, que es una línea abierta para la crisis y suicidio, que lo conecta no estoy seguro si es un terapeuta licenciado, pero con ayuda, con un operador que lo va a ayudar, cuáles son los recursos, va a hablar con usted y le va a ayudar a navegar esta situación. Entonces es importante tenerlo disponible. Entonces, las cosas para llevar a casa. Dentro del resumen, el uso del sobrellamiento no saludable, que incluye el uso del alcohol, es importante entender cuál es el por qué lo están utilizando, la parte emocional y la influencia de los amigos son los factores primarios. También las normas relacionadas con la exposición al alcohol es un factor bastante importante. Cuántos son la familia, amigos, los medios, las redes sociales. Entonces es bastante importante. Los padres pueden estar conectados activamente, fijar normas y expectativas que les pueda ayudar a ellos a poder formar cuáles son las influencias de sus amigos y cultivar una seguridad emocional comunicándose con amor. Eso quiere decir escuchar activamente, haciendo un sándwich de retroalimentación en autonomía, validar las emociones y mostrar empatía. Y también proveer a recursos adicionales si el niño está teniendo dificultades. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Si tiene algún tipo de pregunta, nos pueden comunicar conmigo en las redes sociales, como Kerry lo mencionó en LinkedIn.